pilotes depende fundamentalmente de la resistencia del corte más superficie de contacto entre el fuste y el suelo. Entonces, básicamente, bajo las condiciones de carga lenta, la resistencia lateral está determinada por la magnitud de las tensiones normales del suelo a lo largo del fuste y por el coeficiente de fricción entre el suelo y el material del pilote. También se han hecho estudios para determinar la resistencia de fuste de 3 pilotes iguales, pero de diferente longitud, que eran de 15, 30 y 45 metros, con un diámetro de 1,5 metros en un suelo saturado en agua. Los resultados de ese estudio mostraron que con el aumento de la longitud se incrementaba proporcionalmente la fricción lateral, lo cual se atribuye a que las tensiones propias del suelo aumentan linealmente con la profundidad. De esto se puede inferir que en suelos saturados el uso de pilotes cortos provee un límite inferior para su resistencia en comparación con pilotes largos. También se hizo un estudio sobre pilotes de iguales características, pero uno desde la superficie y el otro a 20 metros de profundidad. De esto se comprobó que las altas tensiones normales del suelo sobre el pilote a mayor profundidad conducen a una mayor capacidad portante del mismo. En cuanto a las distribuciones de tensiones de corte, no es lineal, siendo en este caso la resistencia lateral máxima cerca de la punta del pilote. Y también cabe destacar que los métodos de cálculo de una fundación platea-pilote basados en una curva de asentamiento de un pilote único son erróneos y por lo general llevan a conducir estimaciones en donde la resistencia es menor a la real. Entonces, debido a la interacción de los pilotes con la platea, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. La interacción entre pilotes y platea se estudió numéricamente en base a modelos simplificados. En el pilote del modelo pueden ver en el gráfico que la activación de la fricción lateral no se produce solamente por las tensiones primarias del suelo actuando sobre el pilote, sino que también por la influencia de la carga transmitida al suelo por la platea, que aumenta el nivel de tensiones en el suelo, y este incremento de las tensiones verticales bajo la platea, que dependen de su asentamiento, genera un aumento considerable en las tensiones normales al fuste y por lo tanto de las tensiones de resistencia lateral del pilote. Y también la influencia del pilote afecta el comportamiento de la platea, haciendo que se reduzcan las tensiones normales verticales bajo la platea, sobre todo en las cercanías del fuste. La interacción entre pilotes fue estudiada numéricamente en base a una comparación entre una fundación de platea, una fundación solo de pilotes y una fundación de platea-pilote. La investigación se basó en la fundación con los datos que se ven ahí abajo en la imagen, que son la relación entre la distancia entre pilotes y el diámetro, la cual es E sobre D, que tenía que ser igual a 3 o a 6. Un diámetro constante de 1,5 metros y una relación L sobre D igual a 20, siendo la longitud de 30 metros. Las conclusiones de esa investigación permitieron estimar la relación de los asentamientos entre los diferentes casos. En una fundación platea-pilote se reduce el asentamiento un 60%, comparando con la platea sin pilotes, y un 25% respecto a la fundación solo de pilotes. Respecto a la distancia entre pilotes, al aumentarla crecen los asentamientos, pero el volumen disminuye hasta un 60% cuando se duplica la relación E sobre D. Con respecto a la interacción entre pilotes, en caso de tener una relación E sobre D igual a 3, la capacidad de carga lateral entre los pilotes del grupo depende de la posición dentro del conjunto. Por ejemplo, un pilote central transfiere por resistencia lateral una carga mucho menor y una resistencia en la base que es prácticamente igual a la misma que el resto. Ahora, si el valor E sobre D es mayor a 5, la interacción entre pilotes se anula y todos transfieren la misma carga. Entonces el estudio sugiere adoptar como máximo un valor de E sobre D igual o menor a 0,45, ya que con valores mayores la platea asume un rol mucho más importante que los pilotes. Y bueno, ya para ir cerrando, en conclusión, el proyecto geotécnico es confiable cuando las interacciones entre suelo, pilotes y platea son consideradas. También esto se va a ver reflejado en la confiabilidad y en la exactitud de los cálculos, el ajustar bien los parámetros de entrada, las condiciones de borde, el conocimiento del terreno, las propiedades de los materiales. Y también el fundamento económico para el que se usaría de este tipo de fundación se da gracias a que la capacidad portante total puede ser movilizada y el ahorro en volumen de pilotes puede estar comprendido entre el 60 y el 80% respecto a una fundación solo de pilotes.
Y también acá en este caso se agrega la ventaja de menores asentamientos en el orden del 50 al 70% respecto a una fundación con platea única. Y ahí estaríamos. Bueno, Gastón, muy bien la presentación, muy completa. Nada más para comentar algunas cositas que creo que me quedaron los otros días sin hablar del tema este. Vuelvo a este ejemplo de un edificio acá en Paraná, del edificio de tribunales, que tenía un subsuelo y tenía esos cabezales muy grandes, de 3,50 por 3,50 por 2,5 metros cada altura del cabezal. Y eso esto está bien, se consideraban pilotes trabajando las columnas individualmente, pero aprovechando, digamos, que estamos excavando acá un subsuelo de 3 metros, se podría haber hecho una cimentación compensada, entonces, para lo cual hay que hacer una platea, porque no puedo descontar el suelo que yo estoy excavando. Sí, yo hago cimentaciones individuales, como serían estas de los pilotes, pero haciendo una platea, esos 3 metros de suelo multiplicado por un peso específico de 1,5, 1,8, puede ser que redunde en una reducción de 4 pisos de altura. Este edificio creo que tenía 7, de 4 o 5 pisos de altura, entonces las tensiones que van a llegar al nivel de la platea van a ser muy bajas y yo compenso, digamos, lo que excavé con el peso total del edificio. Entonces por ahí puede ser que reemplace estos cabezales de 4 pilotes por un solo pilote, o tal vez por 2 pilotes, pero de menor diámetro, menor capacidad de esos 2 pilotes que 2 pilotes de estos de 4 dimensiones. Entonces, hay un ahorro bastante importante. Es un tipo de cimentaciones que no se suele usar en nuestra zona, pero puede generar un ahorro bastante importante. Lo que sí hay que tener en cuenta que los métodos de cálculo no son muy precisos, sobre todo cuánto va para la platea, cuánto va para los pilotes. Entonces, por ahí lo que se suele hacer, sobre todo con la platea, es incrementar un poco la cantidad de armaduras, porque cualquier deformación que haya en la platea repercute en esfuerzos muy grandes sobre la platea, que es bastante delgada con respecto a la superficie que tiene. Por más que tengamos 30 o 50 centímetros, o platea más grande de 1 metro, digamos, cuando son superficies muy grandes, es como una pieza delgada, digamos. Entonces por ahí conviene darle un poco más de espesor en este sentido. Bueno, no sé si está Daniel. ¿Daniel estás o no? Daniel Fernández Arnau. Parece que no está el ingeniero Arnau. Yo no lo veo. Bueno, iba a dar una clase de presas de relaves de minería. Vamos a dejarla para la próxima clase y yo voy a presentar acá. Entonces el último tema voy a empezar a darlo, no sé si lo voy a terminar, que serían suelos especiales. Bueno, pueden ver ahí, ¿no es cierto? ¿Se puede ver? Sí, se ve, profe. Ya vimos bastante un poco de generalidades de suelo, tipo de cimentaciones y demás, pero hay suelos que por ahí que no responden, digamos, las características normales de los suelos, tienen particularidades. Hay muchos tipos de suelos especiales. Nosotros ya hablamos un poco de suelos blandos cuando hablamos de consolidación de suelos, sobre todo si son suelos finos. Tenemos el problema de la consolidación. Si son arenas poco densas, podemos tener problemas de liquefacción si están saturados, siempre en ambos casos. Entonces tenemos suelos licuables, suelos kársticos, que son suelos producto de la descomposición de rocas calizas y demás, que también son propensos a dilución por el agua, entonces generan huecos y demás. Los rellenos, cuando no están bien compactados, ese es un problema bastante usual en nuestra zona. Cuando no se compactan los rellenos, quedan como materiales poco densos y se terminan comportando como suelos colapsables, que vamos a ver que pueden tener cierta resistencia aparente, pero cuando se saturan, esa resistencia baja mucho, digamos.
Bueno, zonas de subsidencia, esos serían problemas geológicos, laderas y barrancas, sabemos un poco el tema de estabilidad de taludes. Suelos colapsables son suelos que tienen una estructura aparentemente resistente, pero cuando son saturados, esa estructura se debilita y se viene abajo, digamos. Entonces colapsan y se producen grandes asentamientos. Suelos expansivos son, por el contrario, distintos a los suelos colapsables. Cuando se saturan con agua, digamos, incrementan su volumen, digamos. Por el contrario, los colapsables que los reducen ante la acción de carga, los reducen en forma brusca, los expansivos lo aumentan cuando se saturan. Pero acá no es por la acción de las cargas, únicamente por el incremento de contenido de humedad y la avidez que tienen estos suelos típicos de nuestra provincia de expandirse, digamos. Y luego tenemos suelos agresivos, algunos suelos que tienen sustancias químicas, sobre todo tienen presencia de aguas que son agresivas dentro del suelo y pueden atacar tanto las estructuras metálicas como de hormigón. Entonces, se suelen hacer, sobre todo en obras importantes, como puede ser puente, no son tan comunes en edificios, pero habría que hacerlos. Ensayos de agresividad de los suelos, ensayos químicos de agresividad, tanto del agua como muestras de agua como muestras de suelos. Entonces sacan muestras de agua por debajo del agua que se encuentra por debajo del nivel freático, como muestras de suelo. Me voy a fijar si ha ingresado Daniel, si no voy a seguir yo, pero no lo veo. No lo estoy viendo, no. Bueno, entonces voy a seguir con el internet. Bueno, existen suelos que tienen comportamiento especial en el edómetro o cuando se le realiza un ensayo de consolidación, digamos que tenemos la deformación transversal, la tenemos restringidas, entonces no se pueden deformar transversalmente, únicamente en la vertical se pueden deformar. Entonces, dentro de estos suelos están los suelos expansivos. Entonces, cuando se ponen el edómetro y se saturan, estos aumentan su volumen, y cuando reducen su contenido de humedad, se contraen. Entonces, esa es la característica de los suelos expansivos con los suelos arcillosos, que son suelos de alta plasticidad. Luego tenemos los suelos colapsables. Acá, por el contrario, estos suelos, si nosotros los ponemos dentro de un edómetro y hacemos el ensayo de consolidación y la muestra de suelo no está saturada, pueden resistir carga, pero cuando a esa muestra que está resistiendo carga la saturamos, se produce un descenso importante, digamos, de la altura de la muestra, y eso quiere decir que el suelo colapsa, digamos. Entonces eso va a producir una nueva situación, digamos, de estructural del suelo con menor contenido de vacíos y asentamientos importantes, digamos. Y ahí puede llegar a resistir carga de vuelta, pero nuestra estructura va a sufrir mucho, digamos. Bueno, hay suelos que se comportan de forma especial cuando se le realiza el ensayo de compresión triaxial, como algunos suelos cementados. Entonces, tienen un comportamiento especial, digamos, en el ensayo triaxial, que no se comporta como un suelo, sino que se llegan a una cierta rotura, digamos, rígida. Y los suelos colapsables reducen su resistencia con el progreso de la deformación. Y luego tenemos los suelos licuables, que reducen su rigidez y su resistencia, digamos, al experimentar cargas cíclicas. Siempre tienen que estar saturados, son suelos, arenas de poca densidad, digamos. Bueno, los suelos expansivos, digamos, tienen la característica de que al hidratarse incrementan su volumen, y cuando se secan, disminuyen su volumen en forma importante, digamos. Entonces, ambas acciones pueden ser perjudiciales para la estructura. Muchas veces son más perjudiciales los periodos de sequía, digamos, donde hay asentamientos importantes, que los periodos húmedos,
que hay hinchamientos del suelo, pero los dos producen daños a las estructuras, digamos. El comportamiento de estos suelos depende un poco de la característica mineralógica, digamos, de los suelos, del contenido de arcilla y especialmente el contenido de arcilla expansiva, sobre todo la morilonita, y la capacidad de cambio de cationes que tenga y de la estructura, digamos, la característica de los materiales arcillosos que están dentro del suelo, digamos. Bueno, se pueden caracterizar por distintos comportamientos que se pueden ver. Por ejemplo, expansión al humedecerse, contracción cuando se secan. Cuando están confinados y no pueden expandirse, desarrollan presiones de expansión muy importantes. O sea, para tener los contenidos, digamos, que no se expandan, hay que aplicarles presiones muy fuertes. Esas presiones por ahí superan en gran medida lo que son las cargas de las estructuras, salvo que sean estructuras muy importantes, pero lo que son viviendas o edificios normales suelen superar con creces las cargas que se les aplican al suelo, digamos. Esas presiones que deberían aplicarse para que no se expandan, digamos. Cuando se expanden estos suelos, disminuye su capacidad de soporte y pierden algo de resistencia al corte. Pero eso no es el tema más importante, porque el tema más importante acá son las deformaciones, digamos. Bueno, hay muchos factores que influyen en los cambios de volumen, como naturaleza de los poros, sobre todo la cantidad de minerales de arcilla expansiva que tiene, y el contenido de humedad. O sea, la variación de los contenidos de humedad son las que producen los cambios. Si no tenemos variación de contenido de humedad, no va a haber variación de volumen. Las cargas externas en menor medida, y el tiempo necesario para lograr la expansión también en menor medida, porque una vez que se saturan, si bien demora el tiempo la expansión, tampoco se van a secar tan rápidamente. Si tenemos un periodo de lluvia, no se van a secar rápidamente, entonces en menor medida el tiempo, digamos, no es instantánea la expansión, lleva su tiempo, pero no va a dar lugar a que el suelo se vaya secando, digamos. Y el peso del suelo, cuando está más compactado, ese suelo es más expansivo. Cuando está menos compactado, puede llegar a ser un poco menos expansivo, porque primero trata de los huecos que hay entre partículas y partículas, digamos, la expansión. Bueno, un poco la característica de los minerales arcillosos. Ya habíamos visto que están conformados por láminas de silicatos y aluminato o gipsita, dentro de las cuales en algunos tipos de arcillas, como la colinita, son bastante estables, o lilita, y la morilonita es una arcilla que tiene mucha propensión a absorber agua entre las láminas. Esta sería una lámina que se va repitiendo, digamos, de morilonita. Esta configuración se va repitiendo en forma horizontal, y acá tenemos otra lámina, digamos. Entre lámina y lámina se puede intercalar muchas moléculas de agua, entonces eso hace que se separen las láminas. Bueno, acá hay ciertas características de los distintos minerales, digamos. Bueno, acá hay un esquema de láminas de arcilla y cationes absorbidos y demás, y agua absorbida, que esa agua absorbida va variando su volumen de acuerdo al contenido de humedad, y va haciendo que se separan las láminas de arcilla, ¿no? Bueno, en un suelo expansivo puede haber resistencia de minerales arcillosos, digamos, activos, y también eso tiene que combinarse con un clima donde haya cambios en los periodos de estaciones secas y húmedas bien marcadas, o sea, periodos de lluvia y periodos de sequía. Entonces eso va a producir, digamos, el cambio en el contenido de humedad del suelo y las modificaciones de los volúmenes, digamos, del suelo, ¿no? Se reconocen por algunas características visuales, digamos, y físicas, digamos, como que tienen consistencia pegajosa al ser mojados. Una vez secado muestran fisuras y grietas, esto debido a la gran reducción, digamos, del contenido de volumen que tienen cuando se secan. Y tienen algunos autores dicen que tiene una textura tipo pochoclo, digamos, al contraerse, tiene como una textura un poco rugosa. A ver, me voy a dejar de vuelta si está Daniel para darle lugar si tiene. No, no lo veo. Bueno.
Bueno, también se identifican por los daños que producen. Acá, por ejemplo, esta es una ruta en nuestra provincia, la Ruta Nacional 127, que se hizo un tramo de hormigón, lamentablemente, desde Federal hasta el límite con Corriente, que luego sale a Cuatro Bocas y se une con la 14. Y no era una zona para hacerse pavimento de hormigón. A mí me tocó trabajar en la inspección de obra y cuando se empezó la inspección de obra se alertó, digamos, a la repartición que iba a tener problemas graves eso. Y lo único que se logró que se haga un cambio de diseño porque únicamente había un suelo cemento que era una base antibombeo y se le sumaron 2 capas de suelo cal, o sea, 30 centímetros de suelo tratado con cal, y se recomendó, un especialista, digamos, que se contrató de Vialidad Nacional, recomendó disminuir, digamos, el grado de compactación de los terraplenes, en vez de llevarlo al 95%, digamos, de compactación, llevarlos al 92%, debajo de lo que son las capas tratadas con cal, que eran 30 centímetros. Siempre los últimos 30 centímetros Vialidad Nacional pide 100% de compactación para suelo fino y por debajo pide 95%. Entonces acá pidió 92% y con eso, con una menor grado de compactación, se suponía que el suelo no se iba a expandir tanto, al tener 2 capas de suelo tratado con cal también. Bueno, la obra cuando se terminó estaba en perfectas condiciones, después de los pocos años quedó así. Esta es una foto de la obra, totalmente detonada, digamos, por los movimientos que se producen, digamos, al hincharse y al contraerse, digamos. Esos hinchamientos y contracciones no son parejas y la falta de apoyo de la losa hace que estas se quiebren y demás y salten los bordes por todos lados. En un momento era casi intransitable, luego le hicieron un recubrimiento con asfalto como para mantener la cierta serviciabilidad en el tránsito, digamos. Bueno, acá hay otras imágenes, no son de nuestra provincia, pero son típicas de nuestra provincia, como uno ve las ondulaciones en el pavimento flexible. Y eso por ahí no es tan drástico como, si bien es molesto, no es tan drástico como en el pavimento de hormigón, porque el pavimento de hormigón produce levantamiento de las losas y demás, y eso son como golpes en el auto que son muy fuertes, digamos. Esto es bastante molesto para transitar el pavimento asfáltico, pero no es lo mismo que el pavimento de hormigón, que ya es casi intransitable cuando está en esta situación, digamos. Entonces por ahí acá hay que disminuir un poco la velocidad para que no tener esas oscilaciones cuando uno va andando, digamos. Pero son típicas estas ondulaciones porque el suelo naturalmente se hincha en algunos sectores y en otros no se hincha tanto y suele pasar estas cosas. Bueno, otros fenómenos acá, desplazamiento de los cercos, que estaban perfectamente alineados, los hinchamientos no son parejos, y en las veredas se suelen ver levantamientos de veredas y también roturas de veredas y también de los tapiales. Los tapiales por ahí se hinchan de un lado y del otro no, porque se mantienen secos, entonces se inclinan los tapiales también. Y luego grietas en los edificios, si una parte del edificio se levanta y la otra no, si una parte del edificio desciende y la otra no. Generalmente los descensos son muy importantes. Una zona, por ejemplo, como esta, se puede secar y adentro del edificio no se seca, entonces esta zona se agrieta porque esto baja y el resto no. Y son típicas estas fisuras. Y también los levantamientos de veredas y de pisos interiores. O sea, puertas que no cierran y esas cuestiones son también típicas de suelos expansivos. Bueno, ¿cómo detectar los suelos expansivos? Bueno, hay una cuestión más precisa que sería una identificación mineralógica del suelo a través de métodos de difracción con rayos X. Sobre todo, hay otros procedimientos, pero este sería más preciso. Pero no es muy común, esto no es para nada común ver esto, salvo en algunos trabajos de investigación, digamos, de estos materiales, digamos. Y después hay métodos, son cuantitativos, pero no directamente, sino en forma indirecta, digamos, a través de los límites de Atterberg, sobre todo el índice plástico y el límite líquido. Entonces, índices plásticos mayores a 25% ya dan una idea de
una capacidad de expansión bastante alta, digamos. Vialidad Nacional, por ejemplo, dice que no son aptos los suelos que tienen más del 25% para uso de terraplenes en sus especificaciones técnicas. Bueno, ¿qué hacemos en nuestra provincia que tenemos suelos que tienen 40% o más, en algunos casos, de índice plástico? Donde vamos a traer suelo. Lo usamos igual. Después tenemos que ver qué hacemos con esos pavimentos, pero no tenemos muchas opciones muchas veces porque las obras serían casi imposibles económicamente de realizarse, digamos. Y luego el límite líquido, digamos. Ya hemos visto que cuando el límite líquido es mayor a 50%, los suelos finos se clasifican como de alta plasticidad, digamos. Ese es otro indicativo, ¿no? No, la difracción con rayos X, ya comenté un poco, que se pueden detectar con bastante precisión los minerales que están presentes, de acuerdo a este método, pero no es muy común, digamos. En cuanto a la expansividad, digamos, acá, digamos, tenemos el contenido de humedad y acá tenemos el límite de contracción. Eh, entonces acá también el límite de contracción tiene cierta importancia, digamos, en la caracterización de los suelos expansivos, digamos. Y la superficie específica también, digamos, de las partículas de arcilla. Al tener más superficie tienen más propensión de absorber agua si consideramos la superficie de la partícula por metro cuadrado respecto a su peso, digamos. Bueno, hay algunos autores que han dicho que las características expansivas están directamente relacionadas con ciertas características, sobre todo con el contenido de partículas menores a 0,1 milímetro, a un micrón, digamos. Y el índice de expansión y el límite, acá es el límite de contracción. Entonces, cuando disminuye el límite de contracción, tenemos mayor potencial de hinchamiento. Cuando aumenta el índice plástico, tenemos mayor potencial de hinchamiento, y cuando aumenta el número de partículas más finas, también tenemos mayor potencial de hinchamiento. Bueno, ellos definen el potencial de hinchamiento como de acuerdo al contenido de coloides y de acuerdo al índice plástico, al límite de contracción y de acuerdo a los ensayos de expansión bajo carga de una libra por pulgada cuadrada, con unas escalas cualitativas de acuerdo a estos ensayos. No son métodos directos, son métodos indirectos, pero dan una idea, digamos, de caracterización de en qué presencia de tipos de suelo expansivo nos vamos a encontrar, y eso va a servir para que tomemos alguna medida o no tomemos medidas, digamos, especiales con estos suelos. Vamos a fijarnos de vuelta, si está. No lo veo, Daniel, no está. Bueno. Rodolfo, perdón. No te había visto, Acá estoy. por eso Sí, empecé con otro tema. no, está bien, llegué tarde, tuve unos problemas y perdona a todos por la demora. No sé si todavía es oportuno hacer la Sí, presentación. me parece, no sé si tendrás tiempo, Daniel, porque tenemos 20 minutos. No sé si si vos querés yo lo presento, no tengo problema. Mostralo si querés, Daniel, así ya te libramos. No te convoco ya a la próxima clase, me parece. No sé, puede ser. A ver, bueno, dale, aprovechemos y después me comentas cómo seguimos. Bueno. A ver. ¿Se ve mi pantalla ahí o no? Todavía no. A ver. Ahí está transmitiendo. O sea, a mí se me quedó tildada la pantalla. A ver. No, Ya no va a sobrevivir. No, yo realmente lamenté muchísimo la demora. Le debo disculpas a vos, Rodolfo, a todo el grupo ahí.
problema. Acá esto ya se va a activar. Un segundito de paciencia nomás. Ahí Ahora, tendría que estar. Ahí está. Bien. bueno, Bueno, te dejo a vos, Daniel. bueno. 20 minutos entonces. Sí, 20, 25, capaz, bueno, tener un poquito más. Bien. Un dato que, bueno, el año pasado expusimos y nos pareció interesante para la cátedra, porque realmente es geotecnia en gran escala, es el tema de las presas de relaves. Las presas de relaves, hoy en día, con el avance de la industria cada vez más desafiando más los límites, llegan a hacer obras geotécnicas de enorme magnitud. Entonces, son ambiciosas y incorporan geotecnia por ahí ya con conceptos propios de suelos que no son naturales y donde influyen otros fenómenos de diferente manera, porque los relaves justamente son suelos no naturales, son el residuo de la minería y presentan características bien particulares que vamos a ver ahora. Como algo impactante para mostrar a principio, esto ocurrió hace poco, en el año 2019 en Brasil, se rompió una presa de relaves de una mina de mineral de hierro, afectó 600 kilómetros de río, murió mucho ganado, murió mucha gente, fue realmente el desastre natural de los más grandes que han pasado. ¿Qué fue lo que pasó? Un fenómeno que se llama licuefacción estática. Quizás lo han visto dentro de manera muy teórica. Es difícil encontrar este tipo de fenómenos, pero se presenta mucho justamente en los relaves por las características de los suelos. Entonces, ¿qué tiene la licuefacción estática? No tiene deformaciones previas, no avisa. eh, y pasa a tener una masa de suelo enorme, a tener una conducta sin resistencia al corte, o sea que es un comportamiento líquido, por lo cual es capaz de romper cualquier presa, porque estas presas no están diseñadas para resistir rellenos líquidos, sino rellenos sólidos, ¿no? Disculpa, Entonces, Daniel, nosotros no diga. vimos eso, pero vos te estás refiriendo a suelos que tienen un contenido de humedad cercano al límite líquido y parece que están en estado sólido, pero por ahí se transforma por algo y se comporta como un líquido, a eso te referís. Correcto. Bueno, ese tema, el concepto de liquefacción, por ahí es bien avanzado, pero es fácil de entender. O sea, es fácil de entender que es una masa de suelo que tiene resistencia al cizallamiento o al corte, y eso lo hace estable, y de pronto, por fenómenos de carga y de presión, no la tiene y pasa a comportarse como un líquido. En la teoría es eso, en la práctica, cómo estudiarlo y preverlo es todo un desafío, es bien interesante, pero este es el principal mecanismo de fallas en relaves, y cómo contenerlos es toda una técnica que está en desarrollo. Pero esta información está ahí planteada para que la vean, para que tengan la curiosidad. Hay varios videos de YouTube, es bastante dramático. Bueno, ¿qué son los relaves al final de cuentas? Acá hay un ciclo minero. Este recuadro que se ve abajo, tenemos el proceso donde la roca del origen se tritura y se hace un primer proceso. Entonces quedan rocas de residuales que tienen bajo contenido mineral, baja ley, baja o cero, y se queda entonces el mineral, que son rocas con buena ley de mineral. Estas se procesan por medio de lixiviación. La lixiviación es un ácido que va a descomponer la roca y va a arrastrar el mineral que se desea obtener, por ejemplo, oro, y queda como una especie de roca descompuesta con alto contenido ácido residual. Eso es el relave. Acá el relave en inglés es tailings. Tail viene de cola, ¿no? Pues también se llaman colas mineras. Y este es el aspecto físico, como lo pueden ver acá. Siempre hay mucha presencia de agua, hay mucha estratificación, contenido de sal, contenidos de ácido, y se disponen en forma de playas. Parecen grandes playas de material artificial.
Acá hay otros sinónimos, jales, le dicen en otro lado, jales, diques de colas. Se asemeja su comportamiento, su caracterización geotécnica a las arenas finas y limos. Son granos muy angulosos y en mucha presencia de agua porque su producción es a través de medios líquidos, ¿no? Como es el ácido. Se someten, en grandes operaciones mineras, se someten a procesos de secado. Entonces pueden llegar a tener con textura de relaves espesados en pastas o ya filtrados y filtrados secos. O sea, esto hace mucha diferencia porque define cómo cada mina va a operar sus residuos, que es un costo muy alto que tiene la operación de toda unidad minera. Existe el comportamiento no saturado, es, digamos, la presencia, esto es teoría de suelos no saturados, es cómo la capilaridad puede generar una cohesión aparente en los suelos y esta cohesión aparente puede llevar a falsas interpretaciones de la resistencia de esos suelos y además que lo hacen muy susceptible a las variaciones de humedad. Entonces pueden presentar buena resistencia del corte para determinados tenores de humedad y ante una precipitación esa resistencia desaparece porque era producto de la capilaridad del agua intersticial. Entonces, esto es un fenómeno interesante de los suelos no saturados, como se llama, es una materia en estudio. Y el depósito de relave, entonces, son estos grandes diques que se arman con el propio relave, pero con el relave grueso, se los separa, se obtienen los granos gruesos, se los deposita en el frente y las porciones más finas se las depositan en la parte de atrás para alejar lo más posible las presiones de poros. Entonces, un depósito de relave es una presa de material del propio relave, material seleccionado del propio relave, que se va construyendo en etapas. En la medida que la mina opera y produce relaves, se va elevando el dique. Muy diferente de lo que sería un dique de agua o una represa hidroeléctrica, donde la estructura de contención, el terrapleno o el dique, se construye en primera instancia con suelo seleccionado, con todas las previsiones, y luego se opera. Acá el relave, el dique se eleva en la medida que la operación de la mina se desarrolla por 50 años, por 70 años. Son estructuras que se van construyendo a lo largo de mucho tiempo. Estas fotos muestran el nivel de magnitud que puede tener un dique de relave. Son obras realmente grandes. En la operación tradicional, los volúmenes de estos suelos artificiales descompuestos por ácidos se traen por el eje perpendicular a la pantalla, viene una cañería que opera por arriba del dique y se tiran aguas abajo, material grueso y en el tras 2, en el relleno, material fino. Este material grueso es el que va a ir haciendo estas elevaciones en la medida que se opera. Bien, entonces tenemos la parte del dique principal, la parte de los relaves sedimentados y siempre hay un espejo de aguas claras que serían el agua que sometida a evaporación. Es todo un tema que el agua se evapore porque en la gran minería, en algunas regiones del mundo, como en Chile, el agua escasea muchísimo y tiene un costo muy elevado en la operación. Entonces, este tema de controlar la evaporación también es objeto de mucho estudio. Acá tenemos una vista en planta de puntos de deposición de relaves. Acá vemos cómo se depositan de este punto. El dique está ubicado en esta sección. Cada punto PB son puntos de descarga. Es muy importante por dónde se descarga, ir alternando. Toda la operación del propio dique de relave requiere un cuerpo de ingeniería bastante sólido y es parte de la planificación de la operación minera. Por supuesto tenemos topografías. Un dique de relave se ubica en un lugar, primero que todo, que cumple con requisitos ambientales, pero en segundo lugar, que sea compatible con las distancias de transporte de estos relaves. El costo de transporte es elevadísimo y que tenga volúmenes que permitan ser compatibles con la operación.
Acá tenemos una imagen muy clara de un relave, de un depósito de relaves en valle, de gran altura. Hoy en día esto, por ejemplo, no lo aprobarían. Estos diques, como dije, pueden tener más de 50 años, que tenemos una operación minera cuyas instalaciones están abajo del dique. Esto implica un riesgo muy alto, más allá de la probabilidad de ruptura del dique, en caso de que rompa, involucra muchas vidas humanas, entonces el riesgo es mayor. Esto difícilmente hoy en día estaría aprobado. La forma como se van elevando, se pueden elevar que cada porción apoye sobre el relleno, hoy en día prohibido en varios países. Se puede elevar en vertical, también prohibido en varios países, pero tiene más aceptación. Y la manera más conservadora y segura, pero también más costosa, que es lo que dice, es el crecimiento del dique aguas abajo. O sea, cada elevación requiere un volumen de suelo considerable, aguas abajo, que entonces va creando una estructura bien robusta. Acá tenemos, estos gráficos son los mismos que están acá abajo, bien, y esta resalva acá es interesante. En Argentina la práctica del dique aguas arriba todavía no está prohibida, lo cual puede ser algo a trabajar, sin dudas. Ese dique de Brasil que mostré en la primera diapositiva era un dique aguas arriba, justamente. El análisis de mecanismos de falla es algo de mucho estudio, pero en general estamos viendo inestabilidad en taludes o bien liquefacción del relleno, ¿ok? De todas maneras, nosotros tenemos para tipos de presa, agua arriba, aguas abajo, central, impermeable con una cara impermeabilizada, y los mecanismos de falla. Acá tenemos un estudio estadístico muy interesante hecho por el ICOLT, que es quien más publica sobre el tema. Overtopping sería un método de falla también propio de los terraplenes para controles de inundaciones. En diques de relaves es todavía más sensible porque son muy erosionables. Son muy sensibles a los casos, a las deformaciones sísmicas. Están generalmente ubicados en zonas sísmicas. Bien. Y hay un concepto muy, muy interesante que son son estructuras vivas. Se deforman en el tiempo, tienen condiciones cambiantes y se establece que deben controlarse por siempre. O sea, hay diques de relaves que dejaron de operar hace 30 años y están instrumentados y tienen planes de acción y de control para siempre, porque justamente no existen depósitos de relaves seguros, sino que están seguros en un determinado momento bajo un determinado monitoreo. ¿Okay? Entonces, eso es un concepto diferente de cómo encarar la seguridad en las estructuras. A ver, no voy a entrar en detalles acá. Acá es un tema más, es un detalle bien geotécnico sobre la superficie de ruptura y los esfuerzos de corte que alcanzan un máximo y luego decaen a una resistencia residual. Esto es el concepto básico de la resistencia de corte de suelos. El tema de la liquefacción es algo que yo hago hincapié, pero que tampoco vamos a ahondar porque será objeto de estudio posterior. Tiene algunas características que ocurre como una subfusión, como si fueran pequeños volcanes que lo que hacen es liberar la poropresión. Y bueno, queda lo que es hoy en día el estado de arte más avanzado de la práctica, es esta estructura masiva que ven acá, como se observa en esta foto, donde se dice arenas ciclonadas a la separación de los finos y de los gruesos, y usar los finos en la ejecución de una estructura aguas abajo, con taludes determinados, con un muro de pie, muy conocido, un muro de partida, un muro de pie. O sea, la práctica mundial va en esta línea, ¿bien? Y se sigue desarrollando. En los recrecimientos con geosintéticos estamos usando elementos accesorios que permiten hacer más eficiente una estructura, o sea, reducir cantidad de material para lograr una altura de elevación.
Nosotros vimos los muros de contención con geosintéticos, también son aplicables entonces para presas de relaves. Acá sí, con un criterio de diseño bien estricto, porque las presas de relaves tienen otro nivel de cargas y otro nivel de riesgos. Entonces, realmente es algo que se estudia muy al detalle cuando se usan estructuras particulares como reforzadas con geosintéticos. Los relaves filtrados, acá ustedes ven un patio de filtrado de relaves, es procesar miles de metros cúbicos diarios en máquinas que floculan y luego comprimen los suelos, los relaves dichos, y luego son depositados en forma seca en un gran playón y luego compactados. Esto aumenta, por supuesto, muchísimo la seguridad de las presas y además permite la recuperación de agua, que como ya les digo, dependiendo dónde esté ubicada la operación minera, el agua es un recurso muy, muy escaso y muy costoso. Esta es la tendencia actual. En Brasil, luego de esa falla que hubo, no se permite otra forma de disposición de relaves que no sea esta, por relaves filtrados. Por supuesto, el costo es mucho mayor, siempre mayor seguridad es mayor costo, y estas instalaciones industriales enormes son hoy en día la tendencia de la práctica. El análisis de riesgo toma mucho énfasis en este tipo de proyectos porque tiene que considerar no solo pérdidas económicas, sino pérdidas de vidas humanas que siempre están asociadas. Yo no voy a entrar mucho en el detalle del análisis de riesgo, pero en el fondo lo que dice es, no podemos hacer un estudio de estabilidad para un nivel de condición de carga y de geometría y con eso obtener un factor de seguridad y tener entonces la presa bajo control. Al contrario, cada elemento, por ejemplo, en un análisis de estabilidad global por ruptura global, o sea, donde se supera la resistencia al corte del suelo en un determinado plano de falla, tenemos cohesión, tenemos tensión efectiva y tenemos ángulo interno de los suelos. Esos tres parámetros no son fijos, son variables. Son variables en el sentido de que tienen una distribución estadística para su determinación. Todo el universo de combinaciones de esos tres parámetros van a generar una distribución probabilística de factores de reducción, por ejemplo, de factores de seguridad, por ejemplo. ¿Bien? O sea, acá lo que llama este cuadro como variable X1, X2, X3, en este ejemplo puntual de la resistencia del corte, son cohesión, tensión y ángulo. En esa distribución de probabilidad se estudia entonces cuál es el factor de seguridad que ocurre con mayor probabilidad. Y no necesariamente va a ser el menor. Bien, entonces ahí el análisis es netamente estadístico. Para el análisis de riesgo es una materia totalmente nueva que ahora se usa, digamos, desde la perspectiva de que hasta los parámetros de resistencia de un suelo son variables, ¿no? Se puede ahondar mucho en esto, es bastante interesante, pero ya es objeto es una disciplina propia ni siquiera de la ingeniería, ¿bien? Pero que se usa en los proyectos de gran magnitud. También se usan los proyectos nucleares, en las represas hidroeléctricas, en los proyectos espaciales, siempre el análisis de riesgo por métodos estadísticos. Este es otro caso interesante, ya que yo vengo a hablarles generalmente de geosintéticos. En una mina de Finlandia ocurrió un derrame, hubo un proceso de erosión interna en el medio de la playa de Relaves, se constató una fuga subterránea de material. Fue un mecanismo de falla muy difícil de predecir, pero terminó ocurriendo. Fue bastante mediático el caso. Acá tienen un artículo de los medios que lo publicaba. Acá está toda la zona del derrame. Bien. O sea que materiales ácidos fueron derramados a la naturaleza. Dicho en pocas palabras, fue un desastre ambiental. Como solución, entonces se optó por
confinar estos relaves en tubos geotextiles. Esto nosotros los vimos en su momento para protecciones costeras, y acá tienen una finalidad ya no de protección, sino de confinamiento de material. Estos playones de disposición de tubos geotextiles, entonces fueron llenados con ese material que quedó confinado por dentro, mientras que el geotextil hace de filtro, permite que el líquido sea expulsado y sea captado y tratado bien, generando un acopio con máxima seguridad. Ahí ya no hay riesgo ni de liquefacción ni de derrame, por supuesto a un costo inmenso, pero fue una remediación ambiental que más que justificada. En tiempo ultra récord de lo que yo les tiré un montón de información, vamos a detenernos un poco en algunas observaciones. Las presas de relaves, por su magnitud y por su origen, que todavía es objeto de estudio, son estructuras vivas y se gasta muchos recursos en una mina en hacer un plan de operación, de monitoramiento, de prevenciones y después de cierre para el resto de la vida de ese relave. Nunca un relave, una presa de relaves nunca está desactivada. De hecho, la primera que mostré en el slide de este desastre ambiental en Brasil, esa presa de relaves estaba hace 5 años fuera de operación. O sea, no se agregó relleno, no se agregó carga, no se agregó nada en 5 años. Lo que cambió fue el contenido de humedad. Bien, hasta que llegó un punto que gatilló, se llama gatillar la liquefacción. Es una acción súbita y repentina sin aviso que cambia, elimina la resistencia al corte de ese material que lo hacía estable. Siempre una presa de relaves es un proyecto de ingeniería complejo, con todas las disciplinas que lo estudian y lo diseñan. La gestión de riesgos, acá estoy ya en el cuarto punto. La gestión de riesgos es hoy en día la herramienta más usada para encarar estos proyectos de esta magnitud. Lo que hace la gestión de riesgo es decir, esta estructura falla. Si falla de tal manera, el impacto es este y se toman tales medidas para prevenirlo. Si falla de esta otra manera, el impacto es este y se toman tales medidas. Entonces, la gestión de riesgo supone que la estructura en algún momento falla. Y se miden los daños que eso tiene y se toman las medidas para contener esos daños. Bien. En Argentina tenemos minería, por supuesto, tenemos diques de relaves. Por suerte no tenemos los niveles de sismo que tienen, por ejemplo, en Chile, y copiamos mucho las normativas más estrictas de la región, que están en Chile y en Perú, donde la actividad minera es elevada. Digo copiamos como algo bueno, se tomamos como referencia los estándares de los primeros niveles de la industria, ¿bien? Y todavía hay un potencial enorme de que grandes minas requieran el desarrollo de grandes diques. Por ahora los diques no tienen magnitudes comparables a los grandes diques de la minería, porque no son tan antiguos. Tenemos la minería en Argentina es relativamente nueva, estos diques tendrán 20 años y todavía tienen mucho por crecer, y ahí es donde comienzan a ver estos criterios técnicos para su operación. Como última aclaración, los organismos internacionales para el cierre de una operación minera establecen que durante 150 años se deben operar o se deben monitorear los diques de relave. O sea, 150 años, y después probablemente no validan eso como una estructura segura, sino que se sigue monitoreando, ¿ok? Bueno, un poco eso es, Rodolfo, un poco muy por encima, pero la idea es despertar la curiosidad y que sepa que existe este rubro de la ingeniería geotécnica, que es una industria muy grande. Sí, ya te agradezco, Daniel, es muy interesante el tema, y lo has hecho en forma concisa, digamos, y mucha información, como dijiste.
Y me parece un tema muy interesante, sobre todo para el futuro desarrollo de nuestro país. Como dijiste, la minería está en pañales, digamos, pero yo conozco varias personas que, a pesar que parece que un tema que no es de nuestro medio, varias personas acá de la zona que han ido a trabajar a mineras y se encuentran con estas cosas, y me parece interesante que los alumnos conozcan la magnitud de estos problemas, ¿no? Sí, bueno, antes yo, por ejemplo, en la facultad no sabía lo que era un relave, y me tocó aprenderlo en la actividad profesional. Y es geotecnia de alto vuelo. Y antes no era tan accesible, pero también porque no pasaban tantas cosas con los relaves, porque no tenían la magnitud que tienen hoy. Es lo que yo decía, van aumentando de magnitud en la medida que siguen progresando. Entonces, hasta hace poco tiempo atrás, tenían una magnitud determinada y que hay cada vez más desafíos, más desafíos. En Argentina ya está ocurriendo, como bien lo mencionaste, Rodolfo, hay grandes constructoras que son contratadas por las mineras para la ejecución de obras de infraestructura dentro de la minería que son de este tamaño. Entonces es bien interesante tenerlo presente. Bueno, bueno, Daniel, te agradezco, no quiero abandonar más a los alumnos y te agradezco por todas las presentaciones que has desarrollado durante el año. Bueno, Bueno, no, a ustedes gracias y perdón por este percance hoy. vamos. Chao, hasta luego. Adiós, hasta luego. Chao, gente.